Bueno, muy buenas noches. Tengo el honor, tengo el agrado y además lo voy a decir así, me voy a quitar el gusto de poder platicar con Walter Araujo. Walter, bienvenido. Esta es tu casa, este es tu programa. Se te quiere. Gracias, Carlos Germán. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. Años de no pisar el set de Órbita TV. Aquí estamos en hora 25. Es un gran gusto, un honor el ver cómo se van desarrollando los estados y los sitios en donde el poder comunicacional de la verdadera esencia de la democracia se está desarrollando en el país. Yo he tenido el gusto de invitarte a ti, sí, a mi programa Amaneciendo con la Verdad. Nos ha tocado ese rol de romper con los viejos esquemas comunicacionales que existían en el país. Ya la gente estaba cansada de los formatos al servicio de los mismos de siempre, para los mismos de siempre y con los mismos de siempre, de los cuales ya se rompió el molde. Y aquí estamos, en hora 25, un programa, yo lo he venido viendo de su evolución desde que nació hasta este momento. Cuesta, no es nada fácil. Romper los esquemas comunicacionales viejos es difícil, pero se logra. Y aquí estamos, escuchando tu editorial sobre la vacunación en el país. ¿Qué más no van a querer hacer? O sea, ¿qué más no van a intentar? Mira, bueno, vamos a estar hablando bastante de eso porque quiero ir al Walter Araujo tal como es, tal como se le conoce, pero antes quiero contar que Walter Araujo nació en San Miguel en 1964. Quiero darle un poquito de que te conozcan, ya que estás todo el tiempo. Es un político de amplia historia. Fue miembro de Arena desde su fundación hasta septiembre de 2013. Fue diputado de la Asamblea Legislativa, en donde fue además vicepresidente y secretario de la Junta Directiva entre el 1994 y 1997. Corrió como candidato a la alcaldía de San Salvador con Gana en el 2015. Entre 2004 y 2009 fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y magistrado del mismo hasta 2014. Fue miembro de la Comisión para la Consolidación de la Paz COPAS. Y un sinfín de experiencias políticas. Aquí lo quiero dejar así como un sinfín porque tu trayectoria política es muy amplia. Pero yo quiero además salirme de mi propio guión para contarles a los televidentes por qué es que yo quise que conversáramos en este programa con Walter, aparte de ser un candidato a diputado para la República, y además que sé que se siente chivo no tener que ser tú el que preparaste el programa, el que invitaste, el que estabas allí esperando, claro, sino que ser tú el que vas a poder ampliar a hablar aquí a tus anchas, que es, así es como hablamos y me conoces, ¿verdad? Pero yo quiero comentar un poquito, y esto es como una segunda editorial. Para mí Walter Araujo es una figura con trayectoria. Se ha reinventado a sí mismo, y para mí, quienes logran eso, crecen. Tiene un lado humano y político que genera discusiones, a veces hasta en extremo apasionadas, que en cierta forma describen a nuestro pasado y presente como nación, desde la política y sobre todo desde la aceptación o no de un recambio social que el país necesita. Yo mismo, les voy a contar, fui un acérrimo crítico de Walter Araujo durante mucho tiempo, el tiempo que estuve ejerciendo el periodismo, desde una tribuna de derecha, y él era de derecha, pero yo era crítico. Pero como creo que los salvadoreños debemos aprender sobre reivindicaciones y tolerancia, porque esa es la era en la que vivimos, y sobre todo reivindicarnos de nuestro pasado, sobre todo por más jodido que este haya sido. Yo creo en eso. Por eso es que está Walter aquí y además porque representa a una generación que marcó al país para bien y para mal. Y a través de esa historia, muchos pueden verse en ese mismo espejo. Yo creo que los seres humanos en general tenemos 3 derechos que no están incluidos en las tablas de derechos humanos allá en las Naciones Unidas. Uno es el derecho a equivocarse, otro es el derecho a arrepentirse y el otro es el derecho a cambiar de opinión. Walter, te pregunto, ¿tú has ejercido esos derechos? ¿Sentís que te has equivocado? Gracias, qué bonito, Carlos Germán. Yo quiero, en primer lugar, darte las gracias por la invitación. Tú lo has dicho, estuvimos en lados opuestos de esta historia pasada. Tú, tu papá, que es de gratísima recordación para mí, a pesar de las muchas diferencias que tuvimos con él, porque era una persona, tu padre, con la cual podíamos estar totalmente en desacuerdo, a pesar de estar dentro del mismo pensamiento político. Exacto.
y fuimos duros en el debate político. Recuerdo todavía cuando tu padre irrumpió en la Asamblea Legislativa. ¿Vos estabas ahí? Ahí era el jefe de fracción de Arena. Imagínate. O sea, a la espalda mía llegó tu papá, a la espalda, aquí. O sea, a gritar, a hacer lo que hizo en el Pleno. Y yo le dije, don Carlos Germán, grite todo lo que quiera. Don Germán, grite todo lo que usted quiera. Esta es la casa del pueblo. Entonces vino tu padre y a mí no me... No, si yo no lo estoy callando. Grítelo, hágalo. Y lamentablemente los colegas que presidían la junta directiva en ese momento hicieron y tomaron una malísima decisión, mandarlo a sacar del Pleno Legislativo. Yo me opuse. Y es más, yo puedo traerte los videos que existen de la época. Te creo, no lo sabía, pero te creo. Y los videos que salían, y les dije, ¿qué es lo que pasa? Déjenlo. Es un ciudadano que pasó los procedimientos internos porque hoy ya son exacerbadamente estúpidos los que existen en la Asamblea Legislativa, esta, actual, en donde un ciudadano, tú sabes que a mí no me dejan entrar, yo he sido presidente de la Asamblea, jefe de fracción, secretario, vicepresidente, trabajé de técnico en la Asamblea y hay una orden administrativa de parte de Ponce, del actual presidente y la Junta Directiva, de que yo no puedo pisar el recinto legislativo. O sea, y además sos un salvadoreño. O sea, que vas a representar. No he ido, no he intentado, ahora, solo te lo quiero contar. Y te lo quiero decir, apuntar con eso. Y entonces yo me discutí con la gente que eran 2 empleados de seguridad, no ese ejército que tiene hoy la Asamblea Legislativa, de guaruras, de represores que no dejan entrar los equipos comunicacionales del gobierno, mucho menos podrá otra persona. Y les dije, pues, ¿qué pasa si él es un ciudadano? Que no, tiene todo el derecho. Pasó sus procedimientos y vino a decirnos las cosas. Y nos fuimos con tu papá, platicando hasta la salida. Nunca creí la actitud tuya esa, me dijo, de defenderme. Es que no, tiene el derecho. Y por eso digo, hoy contigo, estar aquí, sí he sido una figura contradictoria para la vieja política, para el viejo estamento. Ese gran currículum que leíste debiese de ser un currículum para los candidatos de Arena, del cual se deberían de sentir muy orgullosos, ¿verdad? Muy orgullosos. No es que yo me avergüence de mi vida, ni de mi pasado, ni de lo que me tocó vivir, pero simple y sencillamente yo hubiera querido decir otras cosas en la lectura de una historia política. ¿Como cuál, por ejemplo? Decir que había estado junto y a la par de las causas populares, de las reivindicaciones de la gente. Haber aceptado tiempo antes que me equivoqué en creer en un proceso de neoliberalismo implantado, traído de fuera, desarrollado, que solo vino a beneficiar a un grupo pequeñito de personas. Un sistema neoliberal el cual permitió que personas como el mismo presidente de la República de aquel entonces, con el cual yo te puedo contar horas y horas de anécdotas, que era Freddy Cristiani, entonces privatizó un sistema bancario para favorecerse él, su entorno económico y sus amigos. Y sus amigos que no eran tan amigos de él también. ¿Cuándo te diste cuenta de todo esto? Porque en ese momento yo puedo entender que si estás haciendo un trabajo, estás en un equipo, te cuesta. Pero... No es que nos dijeron, y lo creía fervientemente yo, que estaba haciendo lo correcto. Que lo que estábamos haciendo de tener un Antel en el cual tener una línea telefónica era una proeza de lesa humanidad irracional, porque si no tenía solo 10,000 colones para comprar un teléfono en cualquier lugar de la capital y 15,000 colones en aquel tiempo para tener un teléfono en el oriente del país o en Santana. Que estamos hablando que eran... O el cuello, sí. Unos $2,000. O el cuello, $3,000. No, yo creo que en el tiempo del que te estoy hablando era una cosa imposible, reservada estrictamente para las élites. Entonces te dijeron, ¿y qué pasó en la realidad? Pasó la ruptura de un esquema estatista corrupto, como era Antel, manejado por militares, en el cual lo que valía era que eras amigo del general o coronel que estaba a cargo de Antel,
y el cual ponía a otros militares retirados ya del servicio público o amigos de ellos en las gerencias de Antel, en las sucursales de Antel en el país, y o tenías cuello o tenías los 15,000 colones para que le quedaban. La línea valía, ¿sabes cuánto? ¿No? 100 colones la instalación y 19.99 de colón el ponerla allá, el habilitarla. ¿Y cómo es que podía costar 10,000 o 15,000 colones? Bueno, me imagino porque eran 14,000 y pico que se quedaban, en el bolsillo, iban las bolsitas. Pero eso representa lo que era el país en ese entonces y lo que Arena mantuvo hasta la fecha, ¿verdad? Como su idea de manejar el Estado. Entonces, o sea, te dijeron privaticemos, porque el neoliberalismo tenía en su eje esencial que era el estatismo, ese estatismo perverso, también malo, de acumular poder y corrupción para una pequeña élite. Había que romperlo y lo que era masificación de las telecomunicaciones, del acceso a la energía eléctrica, del acceso a los fondos de pensiones, y te lo vendieron en un esquema. Fuimos cursos con Alfredo Mena Lagos, que fue el jefe de la etapa de modernización del Estado, que se peleó con Calderón Sol. Fuimos a Chile, Malasia, Singapur, con todo eso. Ahí anduvo Mauricio Funes conmigo. Cubriendo. Lo llevaron parte de la comisión. Ahí estaba Carlos Quintanilla Smith, que luego fue vicepresidente de la República. Personeros de ANEP, en el entonces Leonel Mejía, el señor dueño de Torobos, que le hizo la bandera a Neto Mason, hoy don Oscar Panameño. Gente que yo tengo mucho cariño por muchos de ellos, pero fuimos a ver un esquema que era la boga en el mundo, era la liberalización de la economía. El concepto de liberalizar la economía no es malo, el asunto es cómo lo haces, para qué lo haces y con qué fines lo haces. ¿Y cómo se aplicaba eso en teoría a un esquema, que hay que decirlo así, de salvadoreños estando en el poder, que cuando se enquistaban en él decían, esto es para mí? Entonces vino Freddy Cristiani, lo que hizo fue, tomó unos fondos que habían en el estado de saneamiento, de la banca le llamaron, y agarraron tu dinero, mi dinero, a pesar de estar ahí, porque era el dinero que acumulamos como Estado salvadoreño, y lo ocuparon para financiar la compra de las acciones de un sistema bancario que venía corrompido, sucio, a través de créditos políticos por la democracia cristiana, esa de la cual hoy es Rodolfo Parker, o peor, en el sistema que quieren regresar al país. Y entonces vino, y ante esa excusa, vino Cristiani y nos presentó el neoliberalismo como una liberalidad económica sana y justa, y lo que hicieron fue, pues, perdóname la palabra, yo trato de ser, no como toda la verdad, se huevearon la banca, se huevearon el dinero del pueblo, se robaron todo lo que era de los salvadoreños. Con el dinero de nosotros agarraron préstamos de saneamiento, sanearon las carteras crediticias y le quedó ¿a quién? A la estricta oligarquía salvadoreña elitista de un pequeño y reducido grupo, la banca salvadoreña. Ahora, y la manejaron a su antojo. ¿Qué pasa con Walter Araujo en ese momento? Yo quiero saber cuál es el momento histórico de este político, joven, porque tú empezaste muy joven, a los 23 años. 23 años fui diputado. Empezaste, ¿verdad? Sí. En que tú decidiste en un momento... En el año 2003, y voy a ser hasta aquí llego. Muy claro. Y cambiarte entonces ahorita. No, es que ahí están los periódicos chayoteros, como le llamo yo hoy, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, en los cuales yo tomé la decisión, y quiero remontarme, yo fui presidente de la Asamblea en el año 2000 al 2001, en la entrada de este nuevo milenio, en la entrada del nuevo siglo. Me tocó cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, era presidente de la Asamblea y presidente de Arena. No por decisión mía, Carlos Germán. Quiero decírselo a la... Sí, yo no quise ser presidente de la Asamblea. Yo no quise ser presidente de Arena. Fue Paco Flores en ese tiempo, y todos dirán, pues si usted no quería, ¿por qué fue? ¿Verdad? Es la pregunta lógica, me quitaste. La lógica, pues ¿por qué fuiste? Entonces, porque era difícil desde la fundación de un partido en el cual creíste, en una visión en la cual compartiste durante tantos años, decirle no a un esquema político que se basaba en presidencias de la República. Quien mandó en Arena, después de la muerte de Roberto D'Aubuisson, fue Cristiani. Después de Cristiani mandó Calderón Sol. Después de Calderón Sol mandó Paco Flores.
y después de Paco Flores mandó Tony Saca. ¿Por qué? Porque el eje de convertir aquel partido que habíamos creído que iba a ser un punto de libertades se convirtió en el parásito del Estado, que tenía dos funciones: atender el clientelismo político de una base electoral que eran los alcaldes, los diputados, y de ahí toda la secuela de directivos. Tú vas y revisas, y yo puedo invitar a cualquier salvadoreño y ibas a ver. Entonces vamos a ver San Miguel, lugar donde yo nací y me eduqué, crecí hasta los 18 años. Entonces, ¿quiénes eran el director de migración, el director de transporte? Todos los directores departamentales eran cuadros políticos de Arena. O sea, el partido se convirtió en el partido Estado. ¿Y la partidocracia? ¿Qué hizo el FMLN? Todo lo que criticó lo convirtió inmediatamente, solo hizo una sustitución. Y yo quiero desde ahí decirle a esto, en lo que tú estás, y tú eres candidato, y yo soy candidato a esto, a que no nos vayamos a convertir en lo mismo. Porque la pregunta era, ¿por qué yo, si vi y entendí, por qué yo acepté ser presidente de Arena? Ese era el sistema. Y mi siguiente pregunta era, ¿cómo evitar que eso se repita? Porque estamos hablando de que la política también tiene que ver con la esencia, y está muy bien, de los seres humanos. O sea, somos seres humanos queriendo vivir en armonía. Y es lógico que tú vas a poner, y yo lo voy a hablar con mucha propiedad, vas a poner un ministro que sea afín a tu pensamiento político, si eres gobernante, en el caso del presidente Bukele. Y yo quiero decir esto: quienes empezamos este sueño que hoy estamos desarrollando y creciendo para el país, que se llama Nuevas Ideas, muchas personas creen que yo llegué de repente ahorita, que aparecí por arte de magia, de Arena, 73 Contanos años. Entonces, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo te acercaste a lo que no se llamaba aún Nuevas Ideas? Tú me dijiste, ¿cuándo renuncié? Yo renuncié formalmente el 23 de septiembre del año 2013. Sí. Dije, ya no, o sea, no me echaron, yo me fui. Pero eso porque ya estabas con un hartazgo por ahí. Año y medio de traer yo me declaré rebelde del COENA, un año y medio. En paz descanse el señor Rivas Galón, ¿te recuerdas de él? Sí, Ernesto Rivas amigo, Galón. Don Ernesto Rivas Galón, amigo de tu padre, por cierto. Don Ernesto, tuvimos un desayuno, me invitó, vamos a comer, y escribió un artículo, El Enfant Terrible de Arena, se llamaba, en esa época, en el año 2012, a inicios del 2012. Porque yo ya había entrado en esa discusión siendo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, propuesto por Arena, en la cual yo entendí que había que cambiar. Hoy vi la nota con la que inició tu programa sobre el Tribunal Supremo Electoral, esa institución en la cual formé parte, fui presidente 10 años más, la creé. Vi su nacimiento en el papel, en los acuerdos de paz, porque fui secretario ejecutivo. Yo estuve en todas las reuniones, todas, las que fueron públicas y las que no fueron públicas. Alguien anduvo conmigo, te voy a decir, fue Rodolfo Parker, pero Rodolfo no llegó a las reuniones donde no eran públicas, que no se anunciaban en el proceso de paz. ¿Por qué? Porque Cristiani, en su comisión, cuando le integró, tuvo un grupo de un eje estratégico de ese proceso de negociación, en el cual decidió que Óscar Santamaría y David Escobar Galindo, decano emérito de la Universidad José Matías Delgado, don David, a quien yo aprecio y respeto muchísimo, se convirtieran en el eje central del proceso de negociación directo con el presidente. Y había una mesa paralela, más integrada, que era con el grupo militar, en donde la realidad vieja del país, Chito Ponce, el todopoderoso general Ponce, el que mandó a matar a los jesuitas, y lo digo sin miedo, porque no tengo miedo de nada, el que junto con Orlando Cepeda, el general que allá anda libre, junto con el general Montano, que ya fue juzgado. Yo no estoy hablando ninguna cosa que el mundo no sepa que el mundo no haya judicializado. Sí, acaba de ser juzgado allá. Ahí andaba, y empleado de ellos era Rodolfo Parker. De la parte de la mesa de los militares. De la mesa militar. Sí, eso yo me recuerdo. Es bueno comentarlo porque acordate que ya, pues, vos y yo no tenemos 20. Hay generaciones que no saben no tienen ni idea. Rodolfo Parker fue la persona a la cual nombraron en una comisión de investigación del asesinato de los jesuitas para que investigara, y lo que terminó haciendo fue encubriendo la masacre, cambiando partes,
arreglando todo y lo peor, traicionando a lo mismo que lo había mandado a cumplir. Fue nombrado por los mismos acusados para que fuera a tapar el hoyo, a tapar el crimen. Ese es el diputado que tenemos ahora. Una pantomima y lógicamente de eso hay nos prohibieron. Fíjate que estas cosas que hay que contárselas al país. A nosotros, para mí me habló, yo venía de un curso de guerra política en Taiwán en 1989. Curso de guerra política. De guerra política en Taiwán, en Fuxingcan. Eso era un curso que existía, ya no existe, se llama Relaciones Internacionales, después que el país dejó ese asocio con la República de Taiwán, en la cual no soy yo el único, hemos ido muchos salvadoreños, pero cuando yo fui el primer civil invitado a un curso que duraba 6 meses, me tiré ahí en eso. Y la sorpresa mía fue que cuando venía de Taiwán, en el aeropuerto hay 2 tipos de guayabera, con radios, a la salida del avión, porque la escala era hasta Los Ángeles y Los Ángeles. Taiwán, Los Ángeles, dormí una noche en Los Ángeles y San Salvador. Entonces, después de 6 meses de no ver tu familia, de no ver nada, de oler a ese olorcito tan peculiar, estuve en Peitó, ahí queda el colegio militar Fuxingcan, entonces venías oliendo a chino, prácticamente, de lo otro, y lo raro es que un cartelito con radio, ¿y yo qué hice? Aquí en El Salvador, en Comalapa, ¿qué hice? Entonces, don Walter, ¿verdad? Sí, y me imagino que venga, esa guayabera acompáñenos. ¿Yo qué hice? ¿Y no te habían dicho nada? No, yo no sabía. Y véngase, y baje por aquí en la escalera de la manga de Comalapa del avión, me regresa, y para ir a subirme a un helicóptero. Y era el helicóptero del presidente de la República, que me llevaron a casa presidencial directamente para ir a hablar con el presidente Cristiano. Y era para que yo asumiese la dirección ejecutiva de la Comisión de Diálogo del Salvador. Bueno, ahí me hicieron jurar del parte del gobierno, tenés que ir a hablar con Roberto Dawison, con quien yo tenía una familiaridad política, por eso es que yo me metí en arena. Te voy a contestar desde ya porque entré en eso. Ya te lo iba a preguntar, además, ¿cuál era tu relación con Dawison? Porque Dawison estaba casado con una prima hermana de mi padre, Yolanda Munguía, que es la mamá de Robertillo, el alcalde el princeso de Santa Tecla, de en paz descanse Eduardito Dawison, Venenito. Que lo da Veneno, Carolina, que es la mayor de las 2 niñas, y Silvia, que hoy es candidata a diputada por el Parlamento Centroamericano, son mis primos. Su mamá es prima hermana de mi papá. Entonces a Dawison yo lo conocí antes de la política. Sí, antes de la política. Antes, era una familiaridad. Es más, el papá de mi tía Yolanda, don Chepe Munguía, no quería que se casara con el guardia, mi tía. Y mis tíos, mi tío Rigoberto Araujo especialmente, lo que hacían era propiciar los encuentros románticos, ¿verdad? En aquellos tiempos que eran muy formales y todo, en la hacienda de nosotros, y así es como surge una relación, aparte de familiaridad, de un caso muy especial y entrañable. Yo estuve en los bautizos con cumpleaños de sus hijos, y se dio la naturalidad política. Él fue a buscar a mi padre en 1980, 79, 80, finales del 79, principios del 80, para que entrara a formar parte en San Miguel, vivíamos allá, para que entrara mi papá lo mandó a la droga, se encachimbó Dawison. ¿Qué cómo era posible? Seco, le decía a mi papá, y después me dijo a mí seco durante toda mi vida, que era posible que le dijera que no, que era un cobarde, y mi papá le dijo, no, te voy a explicar por qué. Tengo 3 hijos, Carlos, mi hermano, que es candidato por Arena, ya vamos a hablar si quieres de eso, mi hermana Hazel y yo, y nos mandó a decir, por esto no me voy a meter en esto. Matan, le dijo, en política, asesinan en política, y yo no quiero que mis hijos queden. Tenía yo 16 años, estaba en el colegio, no había salido a bachiller. Carlos, quítale 3, 13, mi hermana, quítale 3, porque eran 3 años que nos llevamos, una niñita todavía chiquita, y mi papá lo mandó a volar y se encabronó, perdón la palabra, tanto se encachimbó, gritó, entonces, y le dijo, pues préstame a este que me lo voy a llevar para que me vaya a enseñar que era vos servidor.
hay una pausa, Ok, porque ok. tenemos que hacerla, ya conoces de las pausas. Estamos aquí platicando de algo que no se sabía mucho, de Walter Araujo, candidato a diputado por Nuevas Ideas. Volvemos en unos minutos. Hora 25. Sí, aquí en Hora 25 esta noche con Walter Araujo, el personaje de la política salvadoreña que ha trascendido, ha cambiado y se ha reinventado. Pero para terminar, porque yo creo que interesa también a nuestros televidentes la parte humana de la historia de cómo llegaste tú a la política. Llegué y O sea, Dawison te agarró, entonces me lo llevo, me llevó de la casa y ahí fundamos Arena en San Miguel y se convirtió que cada vez que él llegaba a San Miguel, Chico Merino, que hoy es diputado del PCN, fundador de Arena, Mario Betaglio, en paz descanse, muchas personas que conocimos, José Ángel Díaz, fui miembro de inicio de la primera directiva departamental conjunta de San Miguel y así me metí naturalmente y fue algo no forzado, fue algo muy natural y así fui. Creé una organización que se llamó Brigadas de Orientación Arenero de jóvenes menores de 18 años, que fue de inmensa y grata recordación electoral, enfrentándonos a los cuadros preparados de la democracia cristiana de vigilantes, y dimos pie a la JRN, eso que hoy le O llaman. sea, vos Nosotros la llevas creamos. la política en tu sangre. La vivimos porque no había otra pero cosa. ¿cómo? Estábamos en guerra. Es que había una guerra. Pero Había una guerra y en la guerra había dos opciones. Te dedicabas a estudiar, a encerrarte en tu casa, a irte fuera del país, a tener oportunidades de desarrollo como lo hizo Jorge Velado, que fue presidente de Arena, por eso fue estudiar afuera. Muchas de estas personas, Mauricio Interiano, que han sido presidentes de Arena, no vivieron todo lo que pasamos nosotros. Claro. A mí me tocó vivir esto y creímos fielmente que ese partido político era la antítesis y la respuesta a lo que era un concepto de la implantación de un sistema comunista, marxista, leninista, que el FMLN, amparado en la Guerra Fría que había en el mundo, iba a querer desarrollar en el país. Y no es invento, ahí está Nicaragua. Sí. Ahí está Nicaragua. Veámonos en el espejo de Nicaragua. Después de Nicaragua, de la revolución del 77, el 19 de julio, ¿qué seguía? Seguía El Salvador. Y eso nos confrontó, llegó a un conflicto que tenía causas estructurales profundas, la falta de libertad, de pluralismo político, las causas de marginación económica, pero nos confrontó y dio la guerra y me tocó llegar a la paz, para terminar eso. Y yo te lo digo, ese fue el primer cargo importante. Tu preparación, digamos, fue previo a la guerra. O sea, yo estudié Derecho en la guerra, a la par de la guerra. A la y par después, de tu entrada, digamos, ya adulto era. El 94 yo estaba estudiando, ya llevaba avanzados mis estudios de Derecho, cuando me mandan al curso de Guerra Política. Es que no era de que tú mucho escogías, era que vas a ir ahí. Dawison me dijo a mí, vas a ir ahí. Les cuento esta anécdota porque es importante saberla. Y todavía me dijo, dejé en Fuxingán una bicicleta porque te vas a hartar de la comida china y te vas a ir a Peito en bicicleta. Ahí quedó esa bicicleta. Yo la compré porque no vas a aguantar los 6 meses. Y es duro, de verdad que es duro. La gente cree que uno a pasear a Taiwán, a China puede ir. Y era una academia militar, con régimen militar. Fuimos los primeros civiles que nos graduamos. Ahí estoy en el cuadro de honor porque te hacen unos ejercicios de guerra política, en los cuales recuerdo el caso mío. Estaban las manifestaciones pro democracia en China contra el Kuomintang y eran fuertes las primeras expresiones de democracia. Sí, está la imagen. Y entonces hubo una confrontación de masas populares y entonces me tocó dirigir un cuarto de guerra y venía toda esa oleada de cosas. Y lo que te van enseñando y la preparación, yo dije, pongan 2, 3 policías que lo golpeen y luego hacemos una contracampaña de comunicación y de inteligencia, de guerra política, contra la acción donde terminaron siendo los malos los que supuestamente eran buenos. Esa es la guerra política, Carlos Herman. Mire, el hecho es que eso fui yo, eso me tocó vivir, eso me tocó presentar y de ahí, de la comisión de diálogo, tuve que cortar mis estudios, pensar en mi vida. Y se me dijo, vas a hacer. Dawison murió en el 92, en medio de este proceso. Yo le informaba, porque era un acuerdo que había entre Cristiani y él aceptó que yo fuera el secretario ejecutivo, porque era el nexo de comunicación entre el proceso de paz de Cristiani y el partido. Y yo, cada vez que venía a la reunión, a mí se me vetaron ciertas cosas que no le podía decir a él, que era el acuerdo entre ellos, y yo llegaba a la casa, él le dio el cáncer,
iba aquí en Loma Linda, cerquita aquí donde estamos, en la casa donde él vivió en ese tiempo, ya operado del cáncer, en donde yo llegaba a conversar, a platicar, a ponerle lo que había sucedido en el proceso de paz, hasta que él falleció en plena campaña de 1992, 91. En esa época, él fallece el 92. Dawison cierra un capítulo de Arena en el cual es triste cuando nos damos cuenta en lo que él estuvo involucrado directamente en el pasado, como en el asesinato de Dawison, pero fue de Monseñor Romero, pero fue un líder, Carlos Germán. Fue un líder, y esas son las contradicciones que uno tiene que enfrentar y darle la cara al país. Y eso es precisamente lo que muchos salvadoreños, porque bueno, los países, la gente va cambiando, va creciendo, hay gente joven, y no es bueno quedarse solo con un tema puntual, porque la vida... Hay que decir, Dawison, el liderazgo de él se basó en un aspecto estrictamente y radicalmente ideológico de un proceso mundial de Guerra Fría. Él fue creado, adoctrinado y formado en un proceso de la guerra contra el comunismo. Él era un anticomunista. Y quiero rescatar dos cosas, a las cuales los fines justificaban cualquier tipo de acciones. Contra esa lucha, el matar a un cura, el matar a un obispo, el hacer lo que había que hacer, era una justificación, a la cual Arena se negó durante toda la vida a aceptar. Pero a ti te pasa la realidad, los informes de la Comisión de la Verdad. Yo estuve en el proceso de paz, vi la creación, las personas que integraron el organismo, el informe de la Comisión del Vaticano. Yo soy católico, o sea, y entiendo la forma en la que se van dando todo este tipo de investigaciones desde el seno de la Iglesia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual yo puedo ser no muy adepto, pero entiendo su profesionalidad, la misma Comisión de la Verdad, y dice... Dawison fue esto, y ahí empieza, ahí vamos al punto, ahí empieza mi punto, a decir, si fuimos capaces desde el liderazgo de cometer crímenes atroces de lesa humanidad contra la gente, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos que hay que renegar y rechazar esas acciones? Y ahí empieza esa disyuntiva, esa contradicción. Los tiempos estaban cambiando. Los tiempos estaban cambiando. Tú luego viene tu etapa, digamos, posguerra o en la paz, ya luego te metes a la política activa. Me llevan de diputado. Yo no pedí a nadie, no habían elecciones internas como hoy, donde tú fuiste a ser sujeto antes no había. de un proceso. Sí, no, hoy la ley, existía. por ti votó la gente, a ti no te puso el presidente Bukele ni Chávez Habla, claro. A ti no te puso ningún dirigente. Tú te sometiste a un proceso interno en Nuevas Ideas, igual que yo, y sacamos votos. ¿Cuántos votos sacaste tú? Yo creo que tú puedes más de números los míos, pero... 10.000 más o menos. Sí. Yo saqué 7.000. Sí. O sea, ¿qué? Pero nos sometimos a un escrutinio público. No, hombre, en el tiempo mío de Arena era Walter Araujo va a ser el segundo candidato en la plancha nacional por Arena porque lo decidió Calderón en la negociación con Cristiano. Todo esto que tú viviste y en la reivindicación que hablaba yo al principio, Walter, ¿qué te lleva a decir un momento? Porque tú representas actualmente a mucha gente que está harta de ese pasado, ¿verdad? Y estás, quiera que no, llamándolos. Es que me harté yo, Carlos Germán. Pero ¿cómo nace ese momento donde tú dejas de estar en esta temporalidad, en esta etapa? Porque la gente no lo hace. Y es lo que yo reivindico. Es lo que yo creo que hay que hacer. No habían opciones. Los tiempos cambiaron. O eras del FMLN, de lo cual estaba seguro yo que nunca iba a ser. Sí, porque era tú, en ese momento tú. No, lo era y lo es. Yo soy coherente. Si yo siempre entendí, estudié el fenómeno de todos esos comandantuchos guerrilleros, que al final quedó demostrado que no son más que simples secuaces de delincuentes, o sea, que lo único que hicieron fue lucrarse del país y de la sangre para obtener mejores niveles de vida. Pero del lado de Arena tenemos cuadros iguales. No, también. Peores si quieres, peores, lo voy a decir. Los tenemos. Y yo lo vi a la par, vi enriquecerse. Y yo lo que quiero saber es qué es lo que hace que Walter Araujo diga, ¿me salgo de ahí? Ves a un Robertillo Dawison, alcalde de Santa Tecla, primo mío, hijo del fundador y líder del partido, que una cosa tuvo, que no fue ladrón. Dawison no fue ladrón. Y eso tú le puedes preguntar a cualquier político. Yo lo sé, lo hemos de izquierda y sí, derecha, sí. Y tú lo has periodísticamente lo viste. Si, él no le importaba el dinero.
Él estaba en el cerebro de su causa de la guerra contra el comunismo, pero ladrón no fue. Fue otra cosa, fue asesino, si tú quieres, llamémoslo como es las cosas, pero no fue ladrón. Y su hijo, cuando muere D'Aubuisson, debía hasta las cajas de exportación de un proceso de melones de exportación con unos socios que tenía, que las tuvo que pagar el partido, no el partido, el gobierno. El gobierno saldó las deudas de D'Aubuisson y le asignó una pensión, de hecho, de todos los hijos del mayor D'Aubuisson, de Silvia, de Carolina, de Eduardo, les daban dinero del erario público. O sea, más muerto de hambre no pudo haber que el princeso. Y hoy el princeso es millonario, ¿y sabes por qué? No. ¿Sabes por qué? Por la corrupción. ¿Cómo es que Robertillo ha hecho millones si lo que ha sido en toda su vida es diputado y alcalde? De hecho, lo vemos que en su alcaldía no tenemos que... hace poco está haciendo una gestión donde... Y hablo de lo más duro de hablarlo para mí, porque es un familiar, porque es un niño que conozco desde bebecito. O sea, el princeso es el ejemplo de la corrupción de Arena. Pero eso es así de chiquito. Y luego tienes a Ana Vilma Escobar, ¿verdad? Millones de millones a través de FECEPE, el Seguro Social. No, está claro que la corrupción de Arena es 40.000 millones de dólares. Ahora, Walter, quiero pasar, porque sí, lo hablábamos en la pausa, el tiempo se nos va pasando y podemos platicar. De hecho, creo que nos vamos a quedar platicando un rato más. No quiero dejar de preguntarte, el Tribunal Supremo Electoral aún está debatiendo si acepta o no tu candidatura. ¿Cuál crees tú que en el fondo sea la intención de estar en esa...? Porque me tienen miedo, porque Carlos, Germán, yo tengo fíjate que yo vi la pregunta que pusiste al inicio del programa, lo que la gente cree del tribunal. Yo tengo una fe que este proceso se basa, cuando hicimos el Tribunal Supremo Electoral, lo hicimos pensando en que íbamos a mejorar la democracia. Y se incluyó en ese diseño, que hay que revisarlo, que nos va a tocar a ti y a mí, revisar en este proceso de reforma constitucional que debe de verse inmerso el país, nos va a tocar revisar ese diseño. Pero hay un elemento que llama y debe de llamar la atención, y sí creo yo que es el avance positivo. Son los magistrados que vienen provenientes de la Corte Suprema de Justicia. Hay 2 de los 5. Uno lo propone el partido que gana la elección presidencial, para este caso gana como partido en la alianza en la cual el presidente Bukele participó, le correspondió proponer una terna, y ahí es donde surge la presidenta, a quien tengo yo totalmente la certeza que no va a cometer una arbitrariedad contra tu servidor ni contra Nuevas Ideas. El caso de los 2 magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia igual, pero ahí viene el problema. Tenemos a Wellman, que es magistrado de Arena, si ha sido candidato a diputado. A mí me va a decir Wellman quién es. Si Wellman debería, por ética, de apartarse del proceso de inscripción de candidaturas que él ha cuestionado. En general, no solo por vos. No, todas. O sea, porque él es parte de un esquema Olivo, en el mismo sentido. Pero entonces, ¿y tú crees que están, o sea, ahorita no se ha definido, sí, no han aceptado? Pero también ellos tienen, a mí están tratando de detener ellos 2 mi candidatura, porque tu servidor tiene un proceso que políticamente abrió una persona. Mira bien cómo es las cosas, o sea, todo va quedando a la luz pública. Todo el objetivo, ¿cuál era, Carlos? Bloquear la candidatura. Tú tenés, por esta detractora, ya que ha recurrido... Yo voy a tratar de no hablar porque hay una declaración de reserva, y voy a ser respetuoso. Y tenés que respetarla. Pero ellos en los tribunales te llevaron por supuestos delitos cometidos en redes sociales. Primero, hay mucho que debatir ahí. Yo nunca insulté, pero eso sí lo puedo decir. Yo nunca insulté a la señora. Yo he debatido políticamente con la señora, ¿verdad? Discutimos políticamente. Yo estaba en una conversación con el ministro de Trabajo, con Rolando Castro, hablando de otras cosas. Lo que pasa es que hay gente que no entiende cómo se usan las redes sociales. Primero, mi red social Twitter, que es donde nace aparentemente el problema, ¿qué dice? Tú puedes entrar ahorita, ¿y qué te va a decir? Y lo tuve durante todo el tiempo, hasta hoy lo he cambiado últimamente porque estamos en esta campaña, que era una parodia, una sátira política, una caricatura digital de la política salvadoreña. Pero siendo eso, jamás
ocupé algo contra la señora. Ella se dio por aludida de un tema al cual yo jamás me refería a ella. Ella quedó tagueada con una conversación que ella tenía con el ministro. Se calzó un saco al cual yo jamás le manifesté a la persona. Okay. Y eso vas a ir a dirimirlo a los eso está en los tribunales, pero yo no soy condenado. Yo ni siquiera se ha cristalizado la fase formal de instrucción en una primera etapa. ¿Por qué? Neto Mason, candidato a alcalde de San Salvador, él está siendo procesado. Él está en fase de instrucción. A él va a firmar todas las semanas para decir que está presente. Él está en una etapa ¿Y quién dijo que se había reunido con las pandillas? Él. Hay videos. Sí, él lo confesó. Con dinero enfrente. Claro. Él está. Ahora, entonces lo que hay detrás, Walter, es que no sea diputado. Es que no seas, tú decís, me tienen miedo, yo lo que creo es que, bueno, el miedo es algo que no se conoce, pero a ti te conocen. Y te conocen, entonces lo que tienen no, saben lo que yo conozco. Lo que tú sabes. Ese es el plan. Y tu capacidad de trabajar en una asamblea. Claro, y saben que conozco y sé lo que hay que hacer. Las mentalidades reducidas dicen, que es lo que yo, en lo que yo he basado esta entrevista con vos, es el ser humano no cambia. Entonces El Salvador tiene que quedarse como hace 200 años, que de hecho es como estamos ahorita. Es mi derecho y el derecho tuyo, el de cualquier salvadoreño, que si fue del FMLN, es más, si una persona hoy es de Nuevas Ideas, ¿por qué tiene que hacerlo toda la vida? Si él se convence que no está en el lado que se siente a gusto. No es libertad, pues. O sea que aquí naciste arenero y te vas a morir arenero. Ellos me llaman traidor. Y yo cuando lo que veo es que los traidores son ellos, Carlos Herman. Si quien tiene sociedad con los parásitos comunistas, como les llamamos desde los 80, son ellos. Son ellos. No. Y hay que decir. Y sociedad simbiótica, amaciato, concubinato político, pleno y total. Hoy son socios políticos. Dawison se está revolcando ahí en el Ilustre, en el cementerio. Se está revolcando en la tumba de verlos acostados políticamente con el FMLN. Y más allá, Chafik. Y Chafik de verlos con los areneros en la otra tumba, si son vecinos. No, bueno, esa es la contradicción. ¿Quién es coherente? Eso es lo que te lleva entonces a concluir, y hay que decirlo para las generaciones nuevas, porque nuestro país es un país joven, ¿verdad? A que realmente ya no había espacio ni posibilidades de que estos que hicieron lo que hicieron en su momento, bien o malo, muy malo, lo que sea, siguieran. Como difícilmente se salen de su puesto históricamente en ningún país del mundo, llegó alguien a quitarlos pero sin pistolas. Nayib Bukele llegó con el Esta es una revolución, pero es una revolución democrática. Exacto. Ese es el punto. Es que no han entendido. Ellos creen que es un sistema en el cual está... No es un sistema, no es un cambio de sistema. Ellos creen que lo que está sucediendo es un cambio de gobernantes, porque así lo entendieron ellos. Así se transmutaron. El pánico y miedo de Arena cuando llegó el frente desapareció en 15 días. En lo que negociaron. Hoy acabo de ver una entrevista, me senté antes de venir a tu programa, yo dije, ¿cómo es posible que TVX, que Julio Villagrán tiene todo su derecho, sí, pero éticamente, ¿cómo es posible que entreviste a un hombre que tiene 7 órdenes de captura como Mauricio Funes? ¿Cómo es posible que lo entreviste como que está entrevistando a un personaje normal de la vida política? Entonces dije, quiero ver a dónde llegó, si es capaz de cuestionarlo. No, se ve que es una entrevista armada para una reivindicación del prófugo, del delincuente. Pero mira esto que es el punto. Hoy confiesa Funes que la vieja oligarquía salvadoreña, y mencionó nombres, dijo que son los financistas de Arena, los Crit, Roberto Murray, Mesa. Creo que mencionó que don Tomás Regalado, en paz descanse, no llegó a la reunión, pero mencionó quiénes se fueron a sentar con él días antes de tomar posesión, para esa negociación permanente que es el hecho. Implica y conlleva a los acuerdos políticos que llegaban ellos entre los mismos de siempre. Walter, tenemos mucho todavía que hablar, porque en realidad sobre este proceso tuyo, que representas tú a un pasado que logró esta persona, yo digo, ¿por qué no hay más? ¿Verdad? Claro, no, si hay más. Hay más lo que sigue. ¿Tú crees? Es que los seguidores. Mira, ser de Arena dirigente no es lo mismo que te mata porque a mí ordenaron, oye bien, y que lo sepa el país, ordenaron, 1, que jamás me dieran trabajo en la empresa privada.
¿Y quién controla la empresa privada que puede ser un punto productivo para ti o para mí en Claro. eso? La controlaban los financistas de Arena y prohibieron que me dieran trabajo, trataron de matarme políticamente. El niño bonito y favorito de todos los canales de televisión y de las entrevistas pasó a ser el niño repudiado al cual me ha invitado TCS a mí a una entrevista. Me ha invitado el Canal 21 a una entrevista, me ha invitado Teleprensa a una entrevista, el Diario de Hoy, cuando eran páginas, Le tienen horas miedo a y las horas, nuevas ideas. le tienen miedo al cambio, Al cambio. a la democracia y a la libertad. Ellos ya se quedaron enterrados. Sí. Ese duopolio de Arena FML, podemos concluir, Walter, que ha llegado a su fin. ¿Cómo ves tú, rápidamente, contame, esa composición de la nueva Asamblea Legislativa y si crees que ahora va a haber un apoyo real para el presidente Bukele, ¿verdad? Que es lo que el país necesita, avanzar. O sea, la politiquería no, la buena política sí. Tú vas a ser diputado. Yo te lo voy a poner para que tú me lo entiendas y lo entiendas a través del ejemplo del pueblo, la gente. Es que esta nueva asamblea que va a ser inmensamente mayoritaria para el poder Que hay popular. mucha gente que le tiene miedo ¿Sí? a eso. No, hay poca gente que le tiene miedo, no es mucha. Es que Los que hacen más bulla, entonces. Es que 3.000 que van a TCS, a lo demás. Exacto. Yo en eso yo ya entendí cómo es esto. Esto es O la sea, falsedad. son pocos porque hasta tienen un poco parlante Son todavía. pocos y tienen tienen los parlantes de la sociedad. Lo que pasa es que les hemos ido ganando en Hora 25, en Amaneciendo con la Verdad, en TVO, en la página, En Toda la el Verdad. blog, en Toda la Verdad, con youtubers que hasta me cuestionan a mí, como Josecito Valladares. Todos estos mecanismos de expresión. O sea, dentro de nosotros mismos comunicacional, hay democracia. pero y hay ahí tiene el 90% de la audiencia. Ellos solo lo ven el 10%. Entonces es un ruido innecesariamente y democráticamente que tenemos que soportar. No, pero voy al punto. Tú no vas a ser electo para darle un apoyo al presidente Bukele. No. Y voy a hablar esto con propiedad. Tú vas a ser electo para apoyar al pueblo salvadoreño. Correcto. Pero el presidente está junto al pueblo. Y por lo tanto, aquello que nace en beneficio del pueblo decanta en el apoyo al presidente Bukele. Y tú y yo vamos a llegar a esa asamblea, más de 60, oígase bien, más de 60 diputados. Yo no soy Carlos, mi hermano, me lo quiero aclarar. Queda encuesta. No te chanfleas. Tonta, yo no me chanfleo, yo leo. Está quedando grabado. No, y va a quedar grabado. Vamos a hacer, al menos entre Nuevas Ideas y el partido Gana, que es un aliado de este proceso de transformación. No son Nuevas Ideas. Gana no es Nuevas Ideas. No, es un aliado, está claro. Es un aliado. Democráticamente también. Pero entre ambos vamos a sacar más de 60 diputados. Aquí va a quedar. Y verán entonces quién tiene la razón numéricamente. Yo espero que mi hermano, que anunció que iba a presentar su encuesta de su centro de estudios de opinión, que eso lo es conocido en su casa y en la de Neto Mason, porque es el quien lo financia. Pero vos no te las mandas y antes. Le pasa, no te las mandas. Antes me las enseñaba. Ahora ya y no. yo le dije, ¿cómo es posible si estás equivocado? Si tiene 3 años de no hablarme. De no hablarme. Escucha esto, que es la estupidez más grande. Yo puedo tener todas las diferencias. Contigo las tuve. Claro. Pero cuando nos encontrábamos, platicábamos. Sí, platicábamos y discutíamos. Con Neto Mason las hemos tenido, nos hemos dado de madre políticamente. Pero si nos encontramos y nos sentamos a un diálogo político, lo podemos tener. Es que la política ¿Y tiene cómo que es llegar a posible ser que tu hermano, presente, por cuestiones políticas, tome una decisión de no hablarte? Eso sí es ridículo. Y si nos vimos en el entierro de mi papá. invito yo un día aquí. No, yo vengo. Si yo no tengo ningún problema. Vamos a dejar esa incertidumbre ahí puesta. Con mucho gusto, que venga Carlito. Siento mucho y también, muy que lo mencionaste. Nos tocó el 21 de septiembre, día de mi cumpleaños, enterrar a mi mamá y al día siguiente enterrar a mi papá. Y lo siento y mucho, estuvimos en la funeraria y no me habló. Tampoco ahí. No. Bueno, ahí tendrá él sus problemas, sus taras. ¿Verdad? La política no es para eso. No es para eso. No es para eso. Y eso también hay que decir que No se es termina para a ti, que por más que haya disenso, No, por más que hombre, haya eso, pero si no, yo me he dado de madre, o sea, con Chafik pero Handal entonces, nos dijimos pero te todo, voy a decir ¿ah? algo. Habiendo venido tú con lo que me has contado, lo nos has contado aquí a los televidentes, de esa arena donde en un momento se llegó a aniquilar, tú entonces cambiaste tu esencia, cambiaste tu espíritu. Porque te das cuenta de la verdad, te das cuenta que a la par hay una pléyade de ladrones, o sea, que los vistes, que eran recoge, come cuando hay, ¿verdad? Así les digo yo, come cuando hay.
Bueno, y tú los viste que tenían una casita de qué, a tu gusto, 100,000, 150,000 dólares en aquel tiempo, traducido hoy a la realidad económica, y terminaron con mansiones, con carros, propiedades en el mar, con cuentas en el extranjero, con millonarios. Entonces, Walter, el FMLN, ¿qué eran? Hoy son lo mismo que los areneros. se convirtieron en lo mismo. Walter, yo admiro además la capacidad que tenemos de platicar y conversar, pero el productor me está diciendo, si no lo cortás, seguimos, y aquí tenemos compromiso. Claro. Pero oíme, no me voy a ir sin antes hacerlo algo que gusta mucho a la gente y te va a gustar a vos también, ya lo has respondido alguna otra vez, se llama el tiro al plato, responder Por favor. con el alma. Vamos, insurrección, Artículo 87. el chaleco de arena, Sucio. Gana, Aliado. Armando Manzanero, Romántico. nuevas ideas, El futuro. juventud, Nosotros. disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, Terrible. 9F, Mentira. troles, Nosotros. nacionalismo, Pasado. Roberto Dawison, Líder político. Asamblea Legislativa, Nuestro trabajo. Tribunal Supremo Electoral, Fe. un escritor salvadoreño que recomendés leer, David Escobar Galindo. Nayib Bukele, Esta es la más fácil y la más difícil, Carlos Germán. Es nuestro presente. muy bien, Monseñor Romero, El alma del país. muchas gracias, Walter. Nos No, vamos a gracias despedir. a ti. Contame cuál es tu canción preferida. No, a mí me gusta mucho una de Silvio Rodríguez y me acuerdo y la pienso cada vez que la escucho. Yo no veo a una persona en esa canción. Veo a los mismos de siempre Ajá. en esa ¿Y canción. cuál es? Ojalá, de Silvio Ojalá de Rodríguez. Silvio Rodríguez. Bueno, Sí. vamos a despedirnos. Nos despedimos también de ustedes. Te agradezco que hayas estado No, aquí. gracias. Te digo Se una fue cosa, así el tiempo. Se fue así el tiempo. En algún momento te dije al principio, podés llamar al voto, porque ya se puede. Nos hemos No comido hay el tiempo. necesidad. Ya sabía que me ibas a decir No eso. hay necesidad, si vamos a ganar esta elección con una amplitud total. No hay necesidad. Bueno, muchas gracias, Walter. No, a ti. Chivo a hablar con vos y vamos a seguir platicando y Ok. esperemos que sigamos haciendo también lo que nuestro país necesita Claro y que es sí. mejorar todo Claro lo que que se sí. pueda mejorar junto Claro con que este sí. gobierno.